Ya, ahí está. Eso les voy a pedir, chicos, que me ayuden. Ya, yo a veces me olvido de poner para grabar la clase y no quisiera fallarles en eso. Entonces, si es que ustedes ven que quizás no estoy grabando, que me avisen, porfa, ya, cuando estemos iniciando. Bien, cuando hablamos de alimentación, estamos hablando de todas las actividades conscientes y voluntarias que nosotros hacemos cuando elegimos diferentes tipos de alimentos, ¿ya? Cuando yo inicio un proceso de alimentación, no estoy hablando todavía de tomar quizás estos productos que van a cumplir con la necesidad que yo tengo, ¿no es cierto?, o que mi organismo tiene. Entonces quedamos o entendemos a la alimentación como estas actividades conscientes y voluntarias que realizo yo cuando necesito tomar alimentos, ¿sí? La elección que yo haga de los alimentos depende solamente de mí. Yo puedo elegir, ¿no es cierto?, si como o no como vegetales, si solamente me alimento a partir o tomo, ¿no es cierto?, hidratos de carbono, si es que tengo una dieta vegetariana o tengo una dieta omnívora que consumo carne. Todo ese proceso de alimentación va a depender solamente de mí, porque son actividades conscientes y voluntarias las que me permiten tomar diferentes tipos de alimentos, ¿sí? Yo soy quien elige de pronto qué tratamientos térmicos les voy a dar o culinarios les voy a dar, ¿no es cierto?, para que puedan, ¿no es cierto?, mi cuerpo irlos asimilando. Pero recuerden que la alimentación es el proceso consciente y voluntario. Luego sigo con el concepto de nutrición, ahora sí. Profe, perdón. Dígame. No estamos viendo las diapositivas. ¿Está pasando usted? Nos quedamos en la primera. Ahí estamos. No, no se está compartiendo. Ahí sí, la primera. Solo la primera, P. Ya, sí. Ahorita le volví a colocar. Espérenme para hacerla más grande. Ya. Ahí estamos. Pero, profe. ¿Sí? Está en la primera diapositiva, ¿no? Y está pequeña, no está grande la pantalla. Pues nuevamente déjenme colocarle. Compartirles nuevamente a ver si ahí tengo suerte. Ahí. Ahí está compartida. Ya. No le voy a hacer grande, déjenme ver ahí si es que... ¿Ahí pueden ver? Sí. Ya. Entonces, de alimentación y estamos justo en nutrición. Ahí sí. Sí. ¿Me puede repetir cuál era el concepto de alimentación? ¿Es el proceso de...? Ahí está. Recuerden entonces que el proceso de alimentación o el concepto de alimentación hacemos referencia a todas las actividades conscientes y voluntarias. Cuando yo elijo, yo soy quien elijo los productos que voy, ¿no es cierto?, a emplear dentro de mi alimentación. ¿Sí? Entonces, yo soy quien elijo qué tipo de tratamiento culinario voy, ¿no es cierto?, a aplicar. Yo soy quien elige el tipo de productos que quiero consumir. ¿Sí? Y luego viene el concepto de nutrición. A diferencia de la alimentación, o quizás lo que podemos nosotros decir es que posterior al proceso de alimentación se da el proceso de la nutrición, que aquí en cambio ya yo considero a la nutrición como todos estos procesos involuntarios e inconscientes, porque una vez que el alimento ingresó a mi organismo, yo ya no tengo que cumplir con el proceso de nutrición. Es el organismo solo, ¿no es cierto?, quien va a digerir, transformar y utilizar todas estas sustancias que se reciben del exterior, de estos alimentos que yo elegí consumir, ¿ya?, para poder transformarlos y que el organismo los pueda utilizar. Todas estas sustancias que ingresan al organismo se constituyen en materiales necesarios y esenciales para el mantenimiento de la vida. ¿Ya? ¿Qué necesita el organismo? Necesita de este proceso de nutrición porque necesita crecer, mantenerse, reproducirse, reponer también las pérdidas de nutrientes, ¿no es cierto?, que tenemos por diferentes actividades,
y entender que todos estos nutrientes son funcionales, ¿no es cierto?, dentro de todas las actividades que el cuerpo realiza. Todos los nutrientes van a cumplir en el organismo una función importante y vamos a ir analizando cada uno de estos nutrientes y cuáles son sus funciones. Entonces, la primera instancia de este proceso, ¿no es cierto?, va a ser la alimentación, en donde yo elijo todos los alimentos que voy a consumir y es un proceso voluntario, ¿no es cierto?, y consciente, porque el hecho de ser consciente me va a permitir a mí identificar cuáles son, ¿no es cierto?, esos productos que posterior en el proceso de nutrición van a cumplir, ¿no es cierto?, esos requerimientos. Pero ya una vez que esos alimentos ingresaron a mi organismo, empiezan a cumplir esta segunda fase que sería el proceso de nutrición. Aquí ya es una actividad involuntaria, inconsciente, que solamente mi cuerpo realiza y va a depender obviamente de esos alimentos que yo había tomado en primera instancia. ¿Ya? Todo ser vivo necesita alimentarse, nutrirse, ¿para qué? Para producir las sustancias que necesita el organismo para formar tejidos, por ejemplo, o para crecer, que es el concepto básico que de pronto entendemos, para reponer pérdidas de diferentes actividades en el organismo y para transformar la energía que se encuentra dentro de los alimentos para realizar diferentes trabajos, ¿no es cierto? O realizar movimientos que el cuerpo requiere, ¿ya? Entonces, todos necesitamos alimentarnos, nutrirnos, ¿no es cierto?, cumplir con estos procesos para poder llevar una dieta o quizás una vida equilibrada. Bien, como alimento, ¿qué definimos como alimento? A cualquier sustancia o producto que tiene que ser destinado, ¿no es cierto?, y ser ingerido por el ser humano, ¿para qué? Para poder ofrecernos, ¿no es cierto?, este valor nutricional. Estos alimentos pueden ser transformados o no ser transformados, ya, o tener un proceso, digamos, de cocción, o tener un proceso, un tratamiento, ¿no es cierto?, para poder ser consumido. ¿Qué se incluyen dentro de la definición de alimento? Todas las bebidas, ya, todos los productos líquidos, alcohólicos como no alcohólicos, cualquier sustancia, incluida el agua, ya el agua también es considerada un alimento, a pesar de que no tiene valor nutricional, pero este va a ser importantísimo en el proceso nutritivo, va a ser quien es el encargado de llevar incluso las sustancias nutritivas hacia la sangre. ¿Qué otros productos? Todos los productos que sean alimenticios, todos los productos que puedan ser consumidos por el hombre, vamos a considerarlos dentro del alimento, ¿ya? Y asimismo, como vimos el concepto de alimentación y nutrición, ¿no es cierto?, ahora vemos que todo producto que pueda ser consumido por el hombre, ¿no es cierto?, es considerado un alimento. Pero los nutrientes, en cambio, son estas sustancias que se obtienen de estos alimentos, ya que pueden ser energéticas o pueden ser funcionales y que se necesitan o que se requieren para el metabolismo. Dentro de este grupo podemos nombrar a las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, vitaminas, las sales minerales y, como había dicho hace un momento, a pesar de no ser un producto que tiene valor nutricional, pero consideramos al agua como un nutriente por la función que tiene, es encargada de llevar todos estos componentes hacia cada uno de los órganos y el sistema linfático. Resulta muy importante considerar al alcohol como un nutriente, a pesar de que no es una fuente nutritiva, pero sí tiene un aporte energético. Y a la final vamos a identificar aquí que los nutrientes no solamente tienen esa función importante dentro del cuerpo porque cumplan, ¿no es cierto?, el requerimiento de tener este componente nutricional, sino que vamos a ver que una de las principales funciones que tienen algunos de los nutrientes es energética, ¿sí? Lo principal que nos aportan al organismo va a ser con energía, ¿sí? Entonces de ahí vamos definiendo y vemos la importancia de los nutrientes, que no necesariamente tienen que todos cumplir con un valor nutricional, ¿sí? Pero sí podemos identificarlos como nutrientes porque cumplen también la función del aporte energético, ¿ya? Preguntas hasta aquí. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Profe, al Ariel también se le considera como alimento, ¿verdad?
Perdón, Antonio. Los cosméticos como el labial también se considera un alimento, ¿verdad? Espérate, voy a ver si es que me va mejor con los audífonos, porque la verdad no les estoy escuchando. A ver. Le decía, profe, no sé si se le escucha a usted, pero no, no se le escucha, profe. Se le escucha muy bajito, profe. No, no se escucha nada. Debe de configurar el micrófono, creo, en ajuste. No se escucha, profe. No, creo que nos quedamos así. Está bien. A ver. No sé si me puedes repetir la pregunta, Antonio. Sí, profe, o sea, estaba preguntándole que si el labial eh, se consideraba un alimento. Por los componentes quizás que tenga, pero obviamente no es un producto para consumo humano. Por los componentes que tiene, quizás se puedan todos estos productos cosméticos, por el origen que tienen productos alimenticios, pero no, al final no pueden ser considerados como tal. ¿Sí? O sea, cualquier producto que no cause ningún tipo de cambio importante o algún tipo de intoxicación es considerado alimento. De hecho, incluso dentro de la industria cosmética, mientras más productos o alimenticios o ingredientes naturales tú utilices, es mucho mejor. Obviamente va a tener productos alimenticios dentro de su composición, podemos considerar dentro del grupo los alimentos, pero ya si es que analizamos el tema del consumo humano, lo ideal no sería consumir este tipo de producto, ¿no? Entonces, eh, dentro de la clasificación, es más, ustedes tienen algunos documentos que pueden revisar donde también están los grupos de alimentos o los tipos de alimentos para que de pronto les quede un poquito más claro. ¿Ok? Gracias, profe. Vamos con la dieta. La palabra dieta proviene del latín que quiere decir dieta. A su vez del griego aieta, que significa régimen o modo de vida. ¿Ya? Hoy en día entendemos la dieta como el conjunto de sustancias alimenticias que se ingieren formando hábitos de comportamientos nutricionales. ¿Ya? No solo, cuando hablamos de dieta no estamos hablando solo de regímenes estrictos a los que quizás nosotros nos hemos sometido o las personas se someten para cambiar, ¿no es cierto? Quizás uno de los problemas mayores que es el tema del peso, ¿no es cierto? Entonces nosotros siempre hacemos referencia cuando hablamos de una dieta, quizás, ¿no es cierto?, a un régimen estricto que podemos tomar ya para cambiar quizás nuestro peso, que es la principal preocupación. El hecho de que exista un sinnúmero de dietas, ya como son llamadas dietas, ¿no es cierto?, para cambiar el tema del peso, por ejemplo, no deberíamos, digamos que como que verlas como una camisa de fuerzas, ya de que solamente hacemos referencia a estos regímenes, sino realmente si las personas hacen cambios
importantes y pequeños en sus hábitos, estamos hablando de una dieta, ¿ya? Centrémonos en el ser humano para poder distinguir diferentes factores que van a considerar o van a condicionar esta dieta, ¿ya? ¿Qué factores podemos analizar aquí? Factores sociales, ¿ya? Es importante definir los factores sociales. El lugar donde vivimos, por ejemplo, es un factor social súper importante. Quizás la gente, ¿no es cierto?, que se alimenta o que sigue una dieta, un régimen alimenticio, en la sierra es diferente, ¿no es cierto?, quizás a las personas que se encuentran en la costa. Si vamos un poquito más allá, quizás la dieta o el sistema de alimentación de las personas en Japón, ¿no es cierto?, o de la gente oriental es muy diferente al sistema de alimentación que tenemos nosotros acá en Sudamérica, o por ejemplo a la gente que está en la India, ¿sí? Entonces vamos a ver que los factores sociales, ¿no es cierto?, son importantes a la hora de definir un tipo de dieta. También económico, porque obviamente el poder adquisitivo permite que quizás yo tenga acceso a diferentes tipos de productos, ¿no es cierto?, y que pueda tener una dieta mucho más balanceada y variada. Por ejemplo, en nuestro medio, quizás no todas las personas, o es más, yo he visto muchísimo, por ejemplo, que la gente de las zonas rurales que tiene producción de animales, utilizan solamente este recurso para venta, ¿sí?, para poder comercializar, y no hace consumo de estos productos bien dentro de su dieta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un desbalance. ¿Y por qué no utilizan? Es porque obviamente les conviene realizar una venta, ¿no es cierto?, o tener quizás recursos a partir de la venta de este producto, y no lo utiliza para su alimentación propia o local, ¿no es cierto? Entonces, los factores económicos siempre me influyen mucho. Yo digo, por ejemplo, para tener una condición, una patología como la diabetes, hoy en día se necesita tener plata si es que tú quieres llevar una alimentación mucho más adecuada. Quizás el acceso a productos como los frutos secos o a productos que no tienen azúcar, ¿no es cierto?, vamos a ver que tienen un precio mayor dentro del mercado, y quizás estos factores económicos pueden, ¿no es cierto?, influir en las elecciones que nosotros hacemos de los alimentos de nuestra dieta. Factores personales también, estas situaciones, por ejemplo, como condiciones, patologías, si de pronto nosotros tenemos algún tipo de requerimiento especial por nuestro modo de vida, si es que nuestra profesión y demás, son motivos personales que quizás puedan influir muchísimo en la elección de los alimentos en mi dieta. Y finalmente, los factores culturales. ¿Cuál es uno de los principales factores culturales que influyen en la dieta, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca? ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos a preguntarle, no sé, Erika. Prende tu micrófono, ya. ¿Repetir otra vez la pregunta, profe? ¿Qué factores culturales tú crees que influyen aquí en nuestra ciudad el momento de elegir los alimentos en una dieta? Culturales, depende, no sé si comen carne y eso, no sé. Eso más bien podría ser un factor quizás económico o personal. Cultural diríamos más bien a que como cuencanos somos, por ejemplo, amantes del mote, o somos amantes de porciones grandes, ¿no es cierto? Es un factor cultural. Si es que nosotros vamos, por ejemplo, a la casa de nuestras abuelitas o estamos recién dadas a luz, las mujeres, por ejemplo, ¿qué nos dicen? Que tenemos que comer mucho más, ¿no es cierto? Y es un aspecto cultural que está muy arraigado a nuestras tradiciones, que quizás hacen que en un momento elijamos diferentes alimentos para nuestra dieta, ¿sí? Entonces vemos que todos estos factores, gracias Erika, todos estos factores influyen muchísimo a la hora, ¿no es cierto?, de elegir los alimentos para esta dieta o para este régimen alimenticio, ¿ya? Como les decía hace un momento, quizás esta palabra dieta tiene estas connotaciones negativas porque siempre confundimos con el régimen súper estricto que realizamos para, por ejemplo, bajar de peso, ¿no es cierto?, o para tratar ciertas enfermedades. ¿Ya? Cuando hablamos de este tipo de elección, estamos más bien hablando de una modificación personal en los hábitos alimenticios, ¿ya? Es decir, una modificación en la dieta. Ya nosotros vemos estos 4 factores importantes al momento de elegir los productos dentro de nuestra dieta.
pero no vamos a considerar a la dieta solamente o hacemos referencia, ¿no es cierto?, a este régimen para bajar de peso, sino estamos hablando quizás de elegir de forma consciente los alimentos que realmente me vayan a causar un beneficio. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo elijo mi alimentación de forma consciente para posterior tener una nutrición completa, ¿no es cierto?, y que cumpla con todos los requerimientos y las expectativas que tengo, ¿no es cierto?, como persona y mi organismo, obviamente, ¿no es cierto?, cuando se beneficia de todos estos. Entonces, para elegir la dieta vemos algunos factores súper importantes, vemos que no solamente hacemos referencia, ¿no es cierto?, a este régimen súper estricto para bajar de peso, sino más bien a la elección consciente que hago para tratar diferentes situaciones, ¿no es cierto?, que vienen derivadas de estos aspectos o de estos factores condicionantes, ¿ok? ¿Estamos clarísimos hasta aquí? ¿Sí, no? Ok, sigamos entonces. Sí, profe. Otro concepto importante que vamos a revisar es la porción. ¿Ya? La porción es la cantidad de alimento que nosotros elegimos servirnos, ¿sí?, comer o beber, y que incluye esta decisión individual. Yo puedo comerme una porción o 2 porciones de X producto, por ejemplo, en un almuerzo. Para eso voy a identificar qué es una ración, que es el siguiente concepto que vamos a revisar a continuación. Pero, por ejemplo, existen hoy en día un sinnúmero de mecanismos que yo puedo utilizar para poder identificar estas porciones o estas raciones de alimentos que voy a tomar. Y más adelante también vamos a hacer el uso de las manos. Sin embargo, aquí yo les he puesto una fotografía, la primera fotografía que tenemos, en donde vemos que algunas porciones nosotros podemos identificar a partir del uso de nuestras manos. Por ejemplo, si yo voy o elijo comer una porción de un alimento como arroz, como pasta, como frutas, como vegetales, que son importantes, pero que cada uno obviamente va a tener, ¿no es cierto?, su aporte en el organismo, puedo usar, por ejemplo, el puño. Si yo utilizo el puño para manejar una ración de cereales, en este caso en un almuerzo, por ejemplo, elijo mi porción de arroz, ¿qué cantidad debería yo comer? Haciendo referencia al puño, yo sé que quizás esta cantidad debería estar sobre mi plato, si es que hablamos, por ejemplo, del arroz o de una pasta, ¿ya? Otro de los medios que utilizamos, o del puño, hace mucha referencia también a la taza, ¿ya? Si yo mido, por ejemplo, una tacita de arroz, quizás esto tenga el mismo tamaño de mi puño, ¿sí? Si mido una taza de pasta, esto puede tener el tamaño de mi puño. Cuando hago referencia a fruta también, quizás las frutas, una manzana va a tener el tamaño de mi puño, o si es que yo pico una tacita de papaya, de piña, va a tener, ¿no es cierto?, este tamaño. Entonces, quizás esa pueda ser mi referencia para yo saber si las porciones que estoy eligiendo, ¿no es cierto?, son las correctas. En el caso de productos como los géneros cárnicos, yo en cambio voy a diferenciar toda esta parte central de la palma, ¿ya? Y esa debería ser mi porción sobre el plato. Si es que elijo productos como frutos secos, como pasas, que quizás tengan un contenido calórico muy alto, pero muy nutritivo, entonces yo voy a hacer referencia a la parte central, cerrando mi puño, ¿ya? O incluso un puñadito pequeño es lo que también hacemos referencia. Cerrando, yo tengo un puñadito pequeño, es lo que debería comer, por ejemplo, de nueces, de pasas, o es la porción que me recomiendan. Y así vamos con los productos que quizás tengan mayor valor calórico, por ejemplo, como el caso de las papas fritas, que yo debería comer pequeñas porciones, ¿ya? Nada más. Si es que como algún tipo de grasa, voy a hacer referencia, o el tamaño sería, por ejemplo, del pulgar. Y esta es una de las nomenclaturas que tenemos dentro de la nutrición para hacer referencia a algunas porciones, ¿sí? Incluso, si es que yo soy, por ejemplo, las mujeres, nosotros si empuñamos la mano, obviamente nuestro puño es mucho más pequeño que el del hombre, ¿no es cierto? Véanse ustedes este momento el tamaño del puño, y que quizás en el caso de algunos hombres la porción va a ser mayor a lo que contiene una taza, si es que yo, ¿no es cierto?, relaciono esto con una taza. Entonces, eso va a depender, obviamente, a mayor tamaño, a mayor masa muscular, a mayor carga corporal, obviamente voy a tener que consumir raciones un poco más grandes, ¿sí? Entonces, esta es una de las maneras que tenemos de hacer referencia a las porciones. Y luego viene la ración.
que ya la ración consideramos como una ración alimenticia a la cantidad que se va a consumir o se suele consumir de determinado alimento y que este tiene que estar en combinación con todos los grupos de alimentos. Cuando yo ya hablo de una ración, estoy hablando ya de la cantidad de alimento que necesito consumir, pero que tiene que estar en equilibrio con todos el resto de alimentos del grupo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los lácteos, se considera una ración a un vaso de leche, ¿sí? Un vaso yo lo considero una ración alimenticia que quizás va a cubrir esa necesidad que yo tengo en mi organismo, ¿ya? O si consumo, por ejemplo, 40 gramos de queso y 2 yogures, estoy consumiendo yo la ración de lácteos que necesito, ¿no es cierto?, en el día. Entonces, cuando hablo ya de ración, estoy haciendo referencia a la cantidad de producto, ya que yo voy a consumir de determinado alimento, pero que obviamente este tiene que estar, ¿no es cierto?, combinado o tiene que depender de los otros grupos de alimentos que ya vamos a ver a continuación también, ¿ya? ¿Dudas, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Seguimos entonces. Si es que desean, igual pueden colocar mensajitos. Está abierto el chat para que puedan colocar mensajes también. Y hasta el momento siempre he venido hablando quizás de productos calóricos y productos nutritivos. Ya aquí nos queda mucho más claro el concepto de caloría como tal. Vamos a considerar a la caloría como la cantidad de energía que necesito en el organismo para aumentar la temperatura. La referencia que tenemos es, por ejemplo, de un gramo de agua de 14.5 grados centígrados a 15 grados centígrados, ¿ya? Entonces, siempre voy a necesitar calorías para poder, como combustible, ¿sí? Las calorías son consideradas combustible del organismo para cumplir todas las funciones que el cuerpo tiene. A ver, tengo una pregunta. Vamos a ver. No veo el chat. Ya. En la dietética o en la nutrición tomamos como medida a la kilocaloría. ¿Ya? Cuando vamos a hablar de calorías, hablamos o hacemos referencia, o nosotros ya tenemos que ir pensando que al decir yo caloría, estoy haciendo referencia a la kilocaloría como medida. Esto equivale a 1000 calorías. Una kilocaloría tiene 1000 calorías, contenidas dentro de la misma. Es común escribir la abreviatura KCAL, ¿sí? Esto hace referencia a kilocalorías, ¿ya? Sin embargo, según el sistema internacional, se debe escribir todo en minúsculas, ¿ya? Y sin punto, de esta manera, como ven aquí, kilocalorías es la referencia que tenemos para medir el valor calórico de los alimentos, ¿ya? Entonces vamos a manejarnos con kcal como la referencia que tenemos de las calorías, ¿ya? Y seguimos luego de analizar entonces un poquito la caloría, que es un término que vamos a manejar mucho más adelante cuando hagamos incluso la identificación de los alimentos. Y antes de eso, vamos a referirnos al concepto de salud también, ¿ya? La salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, que consiste no solamente en la ausencia de una enfermedad, sino en el estado de salud, ¿no es cierto?, que es capaz de contribuir al organismo con todo lo necesario. Cualquier tipo así puede influir, ¿no es cierto?, la parte social que habíamos dicho, como raza, religión, ideología política, condición económica, social. Todas las personas tienen derecho a la salud. Y como digo, no estamos hablando solamente de la ausencia de enfermedad, sino quizás en elegir, ¿no es cierto?, tener a disposición todos los alimentos que cumplan con este requerimiento que tiene el organismo. La salud de todos los pueblos es una condición muy fundamental, ¿ya?, en la seguridad y en la paz mundial. Depende de cooperación de todos los estados y de los individuos, y gracias a esto nace la Organización Mundial de la Salud, que es la organización que se encarga
de tratar todos los temas relacionados con la salud de la población. Ella se formó en el año de 1946 y hasta el día de hoy la Organización Mundial de la Salud quizás se ha convertido en el ente regulador de todo el sistema de alimentación en todo el mundo. Sin embargo, hoy en día hemos visto también algo de dudas, ¿no es cierto?, que tenemos en base a las elecciones o quizás a lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Se ve también siempre inmiscuida con todo el tema de elección de productos que quizás puedan contrarrestar ciertas enfermedades y demás. Entonces, lo importante aquí es siempre, ya les doy esto como paréntesis antes de continuar, que es importante que nosotros cuando hagamos consultas o revisemos todo el material relacionado con la nutrición y quizás el campo de la gastronomía, que hagamos siempre referencia a fuentes que sean fidedignas, ¿ya? Por ejemplo, si es que algún tipo de artículo o alguna página web que está dando una noticia diferente, está validado por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, quizás tenga mayor valor, ¿no es cierto?, científico, que algo que ustedes pueden encontrar en un blog, ¿ya? Entonces es importante que cuando hagamos consulta o cuando nosotros nos vayamos a referir a cualquier tipo de análisis o de conclusión que se tenga en base a la alimentación, siempre revisemos si las fuentes que están dando a conocer esta noticia o esta información, pues son fidedignas o tienen un respaldo de organismos como el caso de la Organización Mundial de la Salud, que obviamente hay mucho, ¿no? O sea, tenemos muy buen material y vamos a ir revisando. Salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. ¿Por qué creen que la salud tenga que ver con el ambiente? Vamos a ver a quién le pregunto. Ronnie. Sí, profe. No sé si es que leemos nuevamente este pequeño texto y ¿qué crees tú o por qué crees tú que tenga que la alimentación, ¿no es cierto?, ver con el ambiente, con los retos del ambiente. Yo pienso que ¿Qué pasó, Ronnie? me quedé frío, profe. ¿No? A ver, vamos, José Rojas. Sí, profe. Ya. ¿Nos puedes, desde tu punto de vista, quizás explicarnos por qué creemos que la nutrición tiene que estar o la salud está relacionada con los retos del ambiente? Bueno, yo creo, bueno, no sé, uno de las cosas que más contaminan, creo que si no estoy mal, son los mataderos, digamos, de los animales donde están los terneros y todo eso, por las emisiones que hacen ellos. Entonces, no sé, realmente creo que una cosa de la nutrición es buscarse, digamos, la forma más sana para, o sea, buscar nuevas formas. Alternativas, exacto. Para así, digamos, no sé, que mediante ese medio se reduzca un poco las emisiones o ver otras alternativas mucho más saludables. Yo creo que muchas gracias, José, creo que uno de los ejemplos más claros que tenemos es lo que hemos estado viviendo actualmente, ¿no? No voy a entrar en polémica de que si quizás el coronavirus fue creado en un laboratorio, que realmente fue un atentado contra los chinos o algo así por parte de Estados Unidos, pero sí sabemos, ¿no es cierto?, dónde posiblemente se originó este virus. ¿En qué condiciones? Ustedes recuerdan qué es lo que nos decían, dónde había nacido quizás este virus. En China, En un mercado. un mercado de animales ilegales. Exacto, ¿no es cierto? China. Incluso ni tan ilegal, porque los chinos creo que, bueno, comen y comercializan realmente cualquier tipo de producto animal que pueda cumplir ¿no es cierto? O quizás cubrir una necesidad.
Entonces, ¿qué pasó? ¿O qué creen ustedes que ahora se está realizando, se está tratando de controlar en este país? Quizás estos mercados clandestinos o estos mercados donde se estaba comercializando diferentes tipos de especies que quizás no son aptas para el consumo humano al 100%, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo? Se empezó a regularizar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quizás el estar consumiendo ese tipo de especies hizo que, ¿no es cierto?, los círculos vitales de estos animales cambien y estos causen un cambio significativo en el ambiente, ¿no es cierto? Entonces ya no podemos hacer consumo de este tipo de productos porque quizás está cambiando, ¿no es cierto?, el ciclo de vida de estas especies y estamos frente a un problema ambiental grave. También mencionó José, creo que hace un momento, el tema del ganado, ¿ya? Otro problema gravísimo que tenemos, por ejemplo, en el caso de las vacas, que utilizan un montón de agua, ¿no es cierto?, para poder ellas crecer y desarrollarse, para obviamente servir como para consumo humano, ¿no es cierto? Aparte de eso, necesitan o emanan, ¿no es cierto?, muchísimo CO2 al ambiente y es otro problema también. Y finalmente, lamentablemente las personas no hacemos una elección correcta. Muchas veces muere una vaca y quizás los cortes que si se consumen son los cortes más suaves, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el resto de la vaca? Quizás los venden en precios mucho más bajos o las destinan para hacer alimento animal, ¿no es cierto? Y no se consume toda la carne. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Quizás estamos criando reses, ¿no es cierto?, para un consumo de carne muy bajo realmente para todo lo que representa, ¿no es cierto?, el sacrificio del animal. No se utiliza todo para consumo humano, sino quizás se redirecciona estos cortes que no se consumen para producción de alimento animal. Entonces, no estamos, ¿no es cierto?, siendo responsables con el ambiente al quizás utilizar o emplear dentro de nuestra alimentación géneros que no están siendo responsables con el medio ambiente. Entonces, si es que yo elijo un sistema de salud o elijo mi salud, ¿no es cierto?, a través de la nutrición o a través de la elección consciente de alimentos, entonces yo sé quizás que tengo que reducir el consumo de ciertos productos para poder de esta manera respetar, ¿no es cierto?, el ciclo y respetar el medio ambiente como tal. No sé si podemos mencionar, se les viene a la mente quizás otro producto, ¿no es cierto?, que esté causando un cambio climático, un cambio en el ambiente y que no necesariamente está favoreciendo a nuestra salud. Los El químicos Químicos en en las las... Las plantas, especies. ¿Quién? ¿Joana? los químicos en las plantaciones, Háblame un poquito más duro, por los químicos en las plantaciones, los químicos los en las fertilizantes. plantaciones también. Ok, muy bien. Sí, es un excelente ejemplo, porque además de eso, a más de estar dañando, obviamente, nuestros organismos al consumir un exceso de productos químicos, ¿no es cierto? Estamos dañando también el ambiente. La tierra normalmente no va a producir, si es que se contamina con muchos de estos productos químicos que se utilizan muchas veces para favorecer el desarrollo mucho más rápido de ciertos productos, ¿verdad? Se utilizan los productos químicos. Pero esto qué hace que quizás la tierra no se regenere, ¿no es cierto? O que no pueda ser productiva enseguida, sino hay que luego incluso tratarla. Entonces creo que sí, los productos químicos que se utilizan, sobre todo en los productos vegetales, ¿no es cierto? Causan muchísimo problema al ambiente y quizás no mejoran ni favorecen nuestra salud. Nuestra elección consciente. Muy bien. ¿Algún otro producto o elemento que ustedes consideren que esté causando, ¿no es cierto?, Por daño al medio ambiente ejemplo, y que obviamente afecten nuestra salud? por ejemplo, Prof, la industrialización y en el proceso del producto, no sé si han escuchado de la Nutella, que se consume ahí avellanas y por decir el 75% de la compra de estas avellanas es en Turquía y el proveedor es Ferrero. Y no se habla solamente de la Nutella, sino también de los propios chocolates de Ferrero que causan que se estén extinguiendo allá en Turquía, al menos los orangutanes. Y eso es un impacto ambiental que no se va a Sí. controlar pronto por... Ahí creo que en realidad no era por la avellana, es por la palma.
porque los árboles de palma, que son las principales fuentes de obtención de este aceite con el que se hace la Nutella y los chocolates, son digamos, el hábitat de los orangutanes. Exacto, a eso me refería, al Exacto, hábitat sí. de ellos que están en el mundo. El tema de las avellanas era un poco más por en cambio ahí tenían que ver mucho la explotación a niños que se hacían, sobre todo en los países africanos, justamente donde también existen plantaciones grandes de palma. Sí, entonces se está hablando de incluso un sistema de esclavitud hacia los niños, ¿no? Que no están recibiendo, obviamente, sus padres o quizás ellos mismos no reciben pagas para, por ejemplo, la producción de estos frutos secos y tenemos realmente aquí un problema gravísimo en cuanto a la palma, porque quizás, si bien es uno de los aceites que mayor resistencia tienen a las temperaturas, y eso vamos a ver con ustedes ahora, igual en Cocina 2, con José, cuando realicen frituras y demás, ¿no es cierto? Y creo que en primero también revisamos algunas referencias que teníamos ahí de aceites para fritura, ¿ya? Pero sabemos que, por ejemplo, el aceite de palma es una excelente opción para frituras, porque el punto de fusión que tiene este aceite es muy bajito en realidad, o sea, yo puedo utilizarlo por más tiempo. Incluso es la mejor grasa para hidrogenar y hacer estas mantecas que se utilizan en panadería, en repostería y demás. O sea, hay un montón de productos que nacen a partir del uso de aceite de palma. Quizás, y podemos nosotros pensar que en el Ecuador tenemos producción de palma y que quizás lo que se produce aquí se utiliza y no existe de por medio este problema grande. Pero en los países africanos sí, porque son realmente productores grandísimos de palma, pero son los orangutanes, como dicen los que viven en este hábitat. Entonces, el hecho de constantemente, ¿no es cierto?, producir aceite de palma, entonces eso quiere decir que estamos deforestando y estamos matando mucho del hábitat de estos animalitos. Ajá, muy bien, me gusta eso, me gusta que conversen y que compartan estas noticias que realmente son interesantes desde el punto de vista nutricional, ¿no? Hay una dieta que a mí me gusta muchísimo y que es una dieta que yo comparto mucho y que incluso realizo, soy fan de esta dieta, que es la dieta planetaria. Ya, yo me acuerdo que cuando hablaba de esta dieta planetaria, incluso hace un año tuvimos un evento importante con el municipio aquí en la ciudad, que fue un impulso hacia este sistema de alimentación, que parece muy de hippie, quizás cuando yo hablo de una dieta planetaria, como que tal vez estamos, no sé, en relación con los planetas del zodiaco y cosas así, pero en realidad no tiene nada que ver. Y hace referencia a que yo tengo que respetar el ciclo, ¿ya? Y mi organismo necesita ciertos productos, como por ejemplo, hemos hablado de la res, ¿no es cierto? Que quizás es un animalito, quizás es un tipo de ganado que tiene todo este problema ambiental, ¿no es cierto? Pero que si es que yo soy consciente de que debo consumir este tipo de productos, quizás una vez solamente a la semana o quizás una vez cada 3 semanas, ¿no es cierto?, 2 veces en el mes, estoy con eso favoreciendo, ¿no es cierto?, a que exista menos producción y demanda de este tipo de alimento. ¿Y qué puedo hacer? Optar con otros productos que quizás tengan los mismos principios nutricionales, pero que no están siendo, ¿no es cierto?, producidos a gran escala. Y que la dieta planetaria lo que dice es que no dejes de consumir estos productos. La leche también, por ejemplo, es un producto que hoy en día también tiene hay mucha polémica en base a este producto, de que no deberíamos tomarlo porque es un alimento para los becerros, de que nosotros solo con la leche materna es suficiente para tener un sistema de alimentación completo durante toda la vida y demás. Un sinnúmero de cosas que siempre se están mencionando, ¿no? Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un consumo prudente, ¿ya? Porque todos estos alimentos han sido la base de nuestra alimentación durante muchísimos años. Y eso no quiere decir que hoy en día, por todos estos cambios que hemos tenido, tenemos que dejar de consumirlos. No, porque tendría que pasar mucho tiempo realmente para que el organismo se adecue a nuevos productos, ¿no es cierto?, y deje de lado los productos que han sido la base de nuestra alimentación durante muchísimos años. Nosotros vemos a nuestros abuelos, por ejemplo,
Yo tengo, la única que vive todavía es mi abuela Piedad, pero los otros han muerto no porque les ha dado enfermedades, sino porque realmente han muerto ya de viejitos. Mi abuela tiene 98 años y es una mujer lúcida, no tiene ningún tipo de enfermedad, no tiene nada. ¿Por qué? Porque su sistema de alimentación se basó en los mismos elementos o alimentos que hoy en día estamos nosotros consumiendo. Pero la ventaja en el caso de ellos fue que no se empleó productos químicos, por ejemplo, conservantes, preservantes. La leche, por ejemplo, no era un producto como el que hoy en día encontramos, que está llena de antibióticos, al que le meten incluso otras sustancias para darle más tiempo de vida útil, enmascarar ciertos sabores, olores y demás. O sea, ya hoy en día la industrialización ha hecho quizás que estos productos que fueron la base de nuestra alimentación hoy en día no sean los más beneficiosos o los más sanos, ¿sí? Pero no por eso tenemos que dejar de consumirlos. Hay que saber elegir. Y hoy en día también tenemos muchísimas vertientes o muchísima gente que está promoviendo, ¿no es cierto?, el tema de alimentos orgánicos, de productos cada vez más frescos, ¿no es cierto?, que no tengan todos estos procesos y tratamientos industrializados, ¿no es cierto? Entonces creo yo que esa es la vanguardia que hoy en día estamos viviendo. Y más aún si ahora nos enfrentamos a toda esta pandemia, yo creo que la gente, ¿no es cierto?, tiene que empezar a elegir productos que sean mucho más saludables y que cumplan con todas estas características, ¿ya? Qué bien, me gustó este paréntesis que hicimos y analizando un poco este párrafo que tenemos aquí, que imagínense, la Organización Mundial de la Salud en 1985 ya mencionó, ¿sí?, que la salud era esta capacidad para poder, ¿no es cierto?, responder de forma positiva a los retos que tenemos en el ambiente. Imagínense todo lo que ha pasado entre 1985 y el 2021 que estamos, 2020 que estamos viviendo, ¿no es cierto?, hoy. Son muchísimos años, son 35 años y pico, en donde han pasado muchísimas cosas y creo que el podernos adaptar de forma positiva a todos estos cambios es lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, desarrollar nuestra salud. ¡Qué bien! Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y con esto solamente vamos como cerrando el concepto anterior. Hay ciertos componentes que se establecieron también que integran este proceso de salud, que el primero era el estado de adaptación al medio, que ya dijimos, ¿no es cierto? El otro es el estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la función del organismo, la alimentación, ¿sí? El tercero, que sería la perspectiva biológica y social, las relaciones familiares, los hábitos que nosotros mantenemos, son súper importantes para definir, ¿no es cierto?, los componentes que integran esta salud. La relación entre todos estos componentes va a determinar el estado de salud y el incumplimiento de uno de ellos puede generar un estado de enfermedad, vinculado casi siempre a situaciones de cambios metabólicos y demás, y a la relación que tenemos entre nosotros, que somos los huéspedes, los sujetos, ¿no es cierto?, un agente que puede ser un síndrome, una condición, una patología, y el ambiente, los factores que van a intervenir en esto, ¿sí? Entonces creo yo firmemente incluso que los hábitos y las relaciones familiares que tenemos son importantísimas cuando una persona desarrolla algún tipo de condición o patología. Por ejemplo, si es que nosotros por un sistema de alimentación mal llevado, ¿ya? O quizás no tomar los alimentos adecuados en el momento adecuado, podemos desarrollar ciertas condiciones o patologías, como el caso de la obesidad, el caso de la diabetes, ¿sí?, que hoy en día son muy comunes. No solamente es la persona la que enferma o cae, ¿no es cierto?, en este estado de salud, sino es la familia como tal, el entorno, que también es parte de este proceso, también enferma junto con la persona. ¿Por qué? Porque quizás uno más rápido que otro, pero todos están teniendo un sistema de alimentación similar. Entonces, cuando hay una persona que tiene una condición, una patología, no enferma solo la persona, enferma toda la familia, porque estamos frente a un sistema de alimentación que quizás no es el adecuado.
A uno puede afectarle más rápido que a otros, ¿no es cierto? Pero siempre van a estar al frente o van a estar siempre expuestos a este tipo de condición. Entonces, ¿qué tiene que hacer la familia, el entorno? Tratar de, junto con el paciente, junto con la persona que está con esta situación, pues ayudarle, ¿sí? Si esta persona quizás está con un cuadro de diabetes porque existe un consumo grande de hidratos de carbono, ¿qué tiene que hacer la familia como tal? No es que allá tú estás enfermo y ahora ya no puedes comer pan y nosotros sí, nos vamos a comer tu parte. No, sino que si es que la persona está, ¿no es cierto?, ya con un cuadro de diabetes y yo tengo que bajar el consumo de productos como el pan, no dejo que solo ella baje, ¿no es cierto?, sino todos nos sumamos. ¿Nos sumamos para qué? Para poder cambiar este estado de salud, ¿no es cierto?, de esta persona y yo también favorecer a futuro quizás que pueda desencadenar un problema similar. ¿Ya? Entonces, todos estos componentes que integran el proceso de salud son súper importantes, ya adaptarnos al medio, ¿no es cierto? Ya hablamos de estos cambios, ¿no es cierto?, medioambientales y demás, y socioculturales también importantes. El equilibrio entre la función y el organismo, ¿no es cierto?, la alimentación, que exista un consumo apropiado o elección apropiada en la alimentación de elementos que puedan nutrirnos. Y finalmente esta parte biológica y social de relaciones familiares, hábitos alimenticios y demás. Todos estos complementan, ¿no es cierto?, mi sistema de salud o mi adaptación a este tipo, ¿no es cierto?, de dieta que yo puedo elegir. Bien. Creo que son las 10. Si quieren tomar unos 5 minutitos sin que se desconecten, no sé si quieren levantar, ver, no sé, algo de tomar, o quieren ir al baño. Sí, gracias, profe. ¿Sí? Ya, son las 10:05, tomémonos 5 minutitos. ¿Ok? Gracias. Gracias, profe. Bien.
Ok, volvemos. Sí, profe. Creo que voy a pasar nuevamente asistencia ya para ver si creo que entró Criollo y alguien más que me faltaba. A ver, Álvarez, Presente, profe. Angamarca, Presente, profe. Campo Verde, Presente, profe. ok, a ver, Chapa, Presente, profe. ok, Chillogalli, Presente, profe. Criollo, no volvió, Cuji, Presente, profe. Durán, Presente, profe. Espinosa, Presente, profe. Matute, Presente, profe. Mendieta, Ochoa, Presente, profe. Rojas, Rojas, ya. Samaniego, Presente, profe. Schubert, Presente, profe. Telesaca Presente, profe. y Belecela. Presente, profe. Muy bien. Profe, Diga. ya le pasé ahorita, bueno, pasó mi nombre porque estaba subiendo un vaso con agua, perdón. Criollo o Mendieta. No, Rojas. Rojas. A ver dónde estás. Ya. Gracias. Profe, yo no aparezco en lista. Tú eres. Alvarado, Davor. Ya. Bueno, a mí me tienen ¿cómo es? Actualizar estas listas. Justo hoy día yo le pregunté a Jime y me dijo que estaban cuadrando el tema de unos pagos, algo así, que ya para esta semana salían las listas completas. ¿Ok? Yo igual voy a anotar que tú estuviste presente para que no te afecte, ¿ok? Ya, profe, gracias. Ya, muy bien. A ver, continuemos. Ya, aquí podemos resumir, creo que ya se visualizó, ¿no?
No, no sé. Ahora sí. Muy bien. Aquí podemos visualizar algunos de los determinantes importantes, ¿no?, que tienen que ver con la salud. En el caso de los conductuales, siempre nosotros desarrollamos hábitos, costumbres, creencias, actitudes, comportamientos, ¿no es cierto?, que van a afectar nuestra salud. Y no estamos hablando solamente quizás de hábitos o costumbres sociales o culturales como habíamos visto, ¿no?, sino los comportamientos, las actitudes que quizás nosotros podemos desarrollar en base a la salud o incluso los pensamientos que podemos llegar a tener de la salud, ¿no es cierto?, pueden influir en el desarrollo de la misma. Por ejemplo, no sé, las creencias que tenemos es cuando yo, luego de dar a luz, tengo que tomarme el caldo la cuarentena y tengo que empezar a comer más porque estoy produciendo leche y no sé qué. ¿Qué tienen las de creencias nuestras abuelitas? ¿No es cierto? Que quizás tenemos que comer mucho más porque eso va a mejorar nuestra salud y por ende vamos a poder darle toda la alimentación al niño cuando está lactando. Cuando no es así, ¿no es cierto? Sino más bien, posiblemente nosotros podemos tener ya hábitos diferentes hoy en día que nos hagan pensar que si tenemos que tomar alimentos y darle una alimentación adecuada al niño también que está en lactancia, no es necesario comer en abundancia o en cantidad. Lo que tenemos es que comer obviamente los productos que nos van a beneficiar. Los determinantes biológicos también, los genes, la edad, el género, ¿no es cierto?, cómo se nutre nuestro organismo, la inmunidad, el vigor. Hay personas que quizás por los genes, ¿no es cierto?, pueden, ya de familia saben decir, ¿no es cierto?, que tienen estados nutricionales diferentes o incluso el tema de la herencia de ciertas patologías puede ser, ¿no es cierto?, un factor determinante biológico en la salud. Ambientales, el aire, el agua, la tierra, el fuego. ¿Por qué estos cuatro? Porque obviamente tienen que ver, ¿no es cierto?, cuando yo elijo, ¿no es cierto?, alimentos, siempre el aire, el agua van a tener que ver, la tierra van a tener que ver. ¿Por qué le he puesto el fuego aquí? Porque igual nuestros sistemas de alimentación que se realizan, ¿no es cierto?, las cocciones que yo le doy al alimento van a influir. Entonces los hemos puesto aquí como determinantes ambientales. Y finalmente, los determinantes sociales, las relaciones familiares, una situación financiera diferente, ¿no es cierto?, trabajo, la comunidad, amigos, la libertad personal, valores personales, todos estos factores sociales van a influir en la salud. El caso, por ejemplo, del trabajo, hoy en día es uno de los factores determinantes en la salud, porque normalmente por el trabajo nosotros no hacemos espacios, ¿no es cierto?, para disfrutar de una comida, para tomar nuestras comidas a las horas correctas, ¿no es cierto? Quizás cuando estamos en una comunidad, ¿no es cierto?, con amigos diferentes, elegimos tomar alimentos, ¿no es cierto?, solo por conveniencia, solo por estar en este grupo de personas. Si tengo malas relaciones familiares, si tengo incluso malas relaciones personales, eso me puede impulsar o me puede, ¿no es cierto?, empujar a tomar elecciones que vayan a afectar mi salud en cuanto a los alimentos, ¿ok? Entonces, aquí podemos revisar los aspectos o los determinantes importantes que afectan a la salud. Profe, una pregunta. En Diga, Joana. determinantes biológicos, vigor, ¿a qué se hace referencia? Un poquito más duro, por favor. Vigor en determinantes biológicos, vigor, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hacen referencia los determinantes biológicos? Sí, en vigor. Ah, ya, en vigor. De pronto, a ver, siempre tenemos hombres y mujeres. Por naturaleza, ¿no es cierto? Los hombres, por ejemplo, desarrollan mucho más vigor, mucho más fuerza y quizás esa misma situación biológica que ellos tienen, ¿no es cierto?, exija mayor cantidad, ¿no es cierto?, de nutrientes o de calorías y eso va a afectar a su salud. Mientras más vigoroso sea, quizás, ¿no es cierto?, mayor cantidad de nutrientes voy a necesitar y eso obviamente va a afectar directamente a mi salud. ¿Ya? Entonces, es por eso que hacemos referencia también a como un factor biológico. ¿Está respondido, Joana? Sí, gracias. Ya, ok. Continuamos entonces. Acá tenemos otras frases interesantes que podemos leer. Siempre esto yo creo que nos motivamos cuando hacemos lectura de frases
¿no es cierto?, que nos pueden quedar para la vida. La salud es el resultado de los cuidados que uno dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. Y el siguiente, que dice, la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. Es dos frases de la Carta de Ottawa, de noviembre de 1986, que se manifiestan también, ¿no es cierto?, gracias a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, Profe, nada, no solamente ausencia de enfermedad, sino elección correcta, ¿no es cierto?, de alimentos. Diga, ¿quién me preguntó algo? yo, pero eso se puede discrepar porque yo tengo un ejemplo de un tío. Nunca fumó, nunca tomó, siempre hacía deporte, eh, siempre estuvo bien, o sea, nunca desvarió de sus comidas. Aparentemente era una persona perfecta y Sana. ¡pum!, tuvo cáncer. Sí, entonces no depende solamente del cuidado de uno o, como dice ahí, tomar decisiones y controlar nuestra vida, porque hay muchos factores. Sí, hoy en día mismo nos estamos enfrentando a todo esto, ¿no? Yo también he visto casos de personas que han sido saludables toda su vida y que quizás hoy en día se afectaron muchísimo. Algunas personas incluso fallecieron a causa del COVID, ¿no? Entonces ya es, por ejemplo, este virus no ha respetado absolutamente nada. Pero seguimos pensando o siendo conscientes. Quizás cuando se escribió esto, ni siquiera pensábamos en un virus como el que nos está atacando hoy, ¿no es cierto? Todo depende ya, hay otros factores que quizás influyen muchísimo, ¿no es cierto?, en la respuesta que el organismo va a tener a este virus. Uno de ellas es, por ejemplo, la carga inmunológica o la carga del virus que pueda ingresar a nuestro organismo. Sin embargo, si es que nosotros hacemos referencia a quizás otras situaciones, otras condiciones y patologías que se puedan presentar, sí podríamos, ¿no es cierto?, referirnos a esta frase y hacer uso de esta frase para poder demostrar, ¿no es cierto?, que quizás podemos tener cambios importantes. Y no descartemos, porque quizás de un grupo de personas que ahora se enfrentaron a esto, muchísimas personas que han tenido, ¿no es cierto?, una alimentación adecuada, han tenido un estado de salud donde se ha realizado ejercicio físico, como dices tú, no se tiene vicios, no se fuma, no se toma, entonces han tenido una buena respuesta inmunológica hacia esto, ¿ya? Pero ojo, ¿no? Estos son extractos de la Carta de Ottawa que la Organización Mundial de la Salud, de alguna manera, desde a partir de esta fecha que estamos viendo aquí, ¿no? Se trata de compartir con la gente, con la sociedad, para que considere y siempre confíe en que quizás la alimentación puede ser uno de los, ¿qué podríamos decir? O sea, los alimentos son la cura de todo, si es que sabemos elegirnos correctamente. Sí, todo está en eso, pero no pretendamos tampoco que quizás por esto el cambiar de un día a otro nuestro sistema de alimentación nos va a cuidar de quizás a ciertas condiciones que podemos enfrentarnos. No, o sea, todo es una elección, o es más, yo no quisiera que ustedes piensen tal vez que el hecho de llevar una alimentación o mantener nuestro estado de salud nos prohíbe de quizás en un momento de forma esporádica disfrutar, ¿no es cierto?, de ciertos productos que no son tan saludables. Hablando, por ejemplo, de productos como postres o productos procesados que quizás no tengan un valor nutricional importante. Pero el hecho de saber tomar estos alimentos de forma esporádica ya es un paso grande que tenemos, ¿no es cierto?, en respetar nuestro sistema de alimentación y hacer uso de todos, ¿ya? Entonces, quizás sí podemos discrepar, y me gusta mucho que haya discrepancia, ¿no es cierto?, en los conceptos, pero estamos solamente compartiendo este momento, estas dos frases que quizás sí pueden ser motivantes, porque no nos enfrentamos solamente a
las situaciones como las que hoy en día estamos viviendo, sino que ya estos cambios en la alimentación han venido de muchos años atrás. Las condiciones o las patologías más comunes de hoy en día han sido patologías que han ido incrementando desde hace 20, 25 años atrás, ¿sí? Entonces, sí podemos aplicar, ¿cierto? Sí podemos pensar en que quizás estas frases nos puedan motivar. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Ahí no sería el determinante biológico de los genes para que haya tenido ese tipo de enfermedad también? Hay ciertas condiciones, como por ejemplo el caso de la diabetes, la hipertensión, que sí tienen un componente genético importante en el desarrollo de estas condiciones. Sí, o sea, muchas veces el tema de nuestros hábitos alimenticios quizás no van a ser determinantes al 100%, y por eso es que identificamos estos factores genéticos y biológicos también, ¿no es cierto?, como importantes a la hora de... nosotros nos vamos a centrar, y cuando hagamos ya revisión de los temas de condiciones y patologías, nos vamos a centrar quizás en todos en los que nosotros podamos aportar como desde el punto de vista gastronómico, ¿no es cierto?, con cambios. Por ejemplo, si yo tengo un diabético tipo 2, que es un diabético que quizás todavía su organismo, su páncreas produce insulina, entonces quizás con pequeños cambios en la alimentación yo pueda manejar esta dieta, ¿sí?, sin problema. Pero ya si es que tengo una persona diabético 1 que por genética desarrolla esta condición, para nosotros como gastrónomos va a ser mucho más difícil, porque ahí sí ya dependemos, ¿no es cierto?, de un tratamiento médico, ¿no es cierto?, sería de un profesional del área de la medicina, para poder hacer cambios significativos en esta persona, ¿sí? Entonces, va todo de la mano. Sin embargo, sí son determinantes biológicos la herencia y en este caso la genética que pueda tener la persona, ¿ok? Bien, y voy a pasar, estas diapositivas igual les voy a compartir, ¿ya? Pero voy a pasar más adelante. Hacia, que esto vamos a revisar después, yo ahora quiero pasar a este cuadrito que tenemos aquí, ya, en donde nos referimos a los grupos de alimentos, ¿ya? Luego de revisar estos conceptos, quisiera que vayamos identificando cuáles son los grupos de alimentos y las funciones que tiene cada uno de ellos en el organismo, ¿ya? Nosotros vamos a diferenciar, vamos a empezar a manejar, ¿no es cierto?, la conceptualización desde analizar los grupos de alimentos como tal. ¿Qué es lo que decíamos cuando conceptualizamos el tema de raciones? Y decíamos que cuando yo elijo una ración alimenticia, esta ración tiene que estar en completo armonía con todos los grupos de alimentos, ¿no es cierto?, que yo debo consumir, ¿ya? Entonces, vamos a ir analizando, por ejemplo, los grupos de alimentos desde el grupo 1, donde se encuentran todos los productos como la leche y sus derivados, ¿ok? Estos alimentos son ricos en proteínas, en minerales y sobre todo en el calcio, que es este mineral importante que vamos a encontrar en los productos lácteos. Entonces, obviamente está categorizado el grupo 1 de leche y derivados por la cantidad de proteína, calcio y otros minerales que nos van a ofrecer. Dentro del grupo 2 están las carnes, pescados y huevos, porque nosotros necesitamos otorgarle al cuerpo aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, ¿sí?, que van a cumplir esa función estructural, sobre todo, que van a ayudarme, ¿no es cierto?, en los procesos de formar estructuras en mi organismo. Son ricos en proteínas, pero en proteínas de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir? Que estas son proteínas completas. Entonces, yo no debería dejar de consumir productos del grupo 2, que son las carnes, porque estas van a otorgarme proteínas de alto valor biológico. Personas que están, por ejemplo, dentro del régimen de vegetariano, está perfecto, porque muchas personas que han hecho los cambios a un estilo de vida vegetariano han mejorado notablemente su salud.
Sin embargo, estas personas, o dentro del grupo de los vegetarianos, la elección consciente más importante sería en donde vamos a tener por lo menos el consumo de huevos dentro de nuestra alimentación vegetariana. ¿Qué quiere decir? Este grupo de personas son llamados ovo-vegetarianos, o incluso los que consumen lácteos son los lácteo-vegetarianos, que son del grupo de los vegetarianos los que mejor perfil de salud desarrollan. ¿Por qué? Porque sí hacen consumo de un producto de origen animal, que en este caso son los huevos y la leche, ¿ya? Y que esto puede beneficiar, se me está yendo la luz, que esto puede beneficiar a poder tomar todos los alimentos, proteínas que requieren, ¿ya? El grupo 3 lo conforman las legumbres, los frutos secos, las papas, o sea, todos los que son tubérculos y legumbres, que son importantes porque también son una fuente importante de proteínas, ¿ya? Y algunas grasas saludables, como el caso de los frutos secos. El grupo 4 lo conforman las verduras y las hortalizas, que son ricas en vitaminas y minerales, que estas no vamos a dejar de consumirlas en ningún momento. De hecho, más bien, la recomendación es que a mayor consumo de vitaminas y minerales, quizás nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, perfiles de salud mucho más completos. Dentro del grupo 5 están las frutas, ¿ya? El grupo 6 que lo conforman los cereales, azúcares, harinas, todos los productos que se hacen a partir de las harinas, ya que también son importantes. Vamos a ver que los carbohidratos que forman, ¿no es cierto?, o que están compuestos dentro de estos alimentos, son la principal fuente de energía que tiene el organismo. Entonces, obviamente no los vamos a dejar de considerar, ¿ya? Y están obviamente dentro del grupo importante. Aquí tenemos un grupo de las aceites y las mantecas, que también los vamos a considerar, están dentro del grupo de los alimentos. Y quizás uno que me falta aquí son las bebidas. Ya al inicio cuando vimos el concepto de nutrientes, habíamos dicho que, o de alimento, habíamos dicho que los productos como las bebidas alcohólicas y no alcohólicas están consideradas sí, están consideradas dentro de un grupo, a pesar de que quizás no nos puedan ofrecer un valor nutricional significativo, a excepción quizás del vino y la cerveza, que son bebidas alcohólicas que sí están recomendadas, sobre todo en la dieta mediterránea, que es esta dieta que se recomienda a nivel mundial, donde se hace consumo de productos, por ejemplo, como aceite de oliva, como vino, ¿sí?, como pescados, mariscos, por una fuente importante de ácidos grasos saludables, y todo lo que son frutas, verduras, se utilizan también, ¿no es cierto?, dentro de esta dieta mediterránea, ¿ya? Entonces, también consideramos dentro del grupo de los alimentos a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, a pesar de que quizás no nos van a ofrecer el mismo valor nutricional que quizás los otros alimentos que tenemos en los otros grupos. ¿Ok? Voy a acercarme un poquito más. ¿Ahí me escuchan mejor? Vamos a ver si me cambio ahí. ¿Me escuchan? Hola. Chicos. Sí se le escucha, profe. Ahí. ¿Mejoró? Sí, mejor.
Hey, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya. ¿Hasta dónde me escucharon? No sé, los grupos ¿escucharon? Os repito nuevamente. Repite. Aquí estábamos visualizando todos los grupos de alimentos y lo que estaba diciendo es que nos hace falta aquí incluir a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas como dentro de los grupos de alimentos, ¿sí? Al inicio, cuando hablamos de alimentos, habíamos dicho que las bebidas deben estar dentro de los grupos de alimentos, ¿sí? Porque cumplen algunas funciones, si bien no todas tienen un valor nutricional, sí decía que podríamos hablar del vino y la cerveza, que quizás estos sí tengan algunos componentes que se pueden recomendar. ¿Sí? Obviamente en cantidades pequeñas, ¿no es cierto?, moderadas, no es que, pucha, si me tomo una java de cerveza voy a estar súper saludable, no. Se recomienda, si es que voy a consumir bebidas alcohólicas dentro de mi dieta, que sea vino y cerveza. De hecho, estos siempre van a estar en las pirámides nutricionales. Sin embargo, estamos hablando de un producto que se debe tomar de forma esporádica, ¿ok? ¿Sí me escucharon ahí ya? Sí, sí, profe. Pero se le entrecorta un poco. Se corta un poco. Solo necesito que, bueno, ya voy a conversar con Jimmy a ver si es que la próxima quizás no estoy en el aula de acá de la EMAC, sino me quedo en San Isidro mismo por el tema de la conexión. ¿Ya? Levanten sus pulgares si me están escuchando, por Si favor. por si acaso Primero no sé si me escuchan o cierra la no. cámara, ¿Sí? si cierra la cámara, tal vez se mejore la conexión. Ok, vamos terminando entonces. Bien. ¿Alguna pregunta adicional que tengamos hasta aquí? Ok, vamos, entremos a Kahoot, por favor. Ya vamos a hacer una validación de los conocimientos que hemos visto el día de hoy. Son 5 preguntitas que estoy realizando al final de esta clase para ver si es que hemos estado pilas a todos los conceptos que hemos revisado, ¿ya? ¿Qué es Kahoot? Hemos trabajado hemos hecho otras veces lecciones en Kahoot. Ya, a ver, vamos entonces, les voy a poner una dirección para que puedan ingresar, ya, denme un segundito.
Ya, si es que es posible o es mucho mejor que ingresen aquí a través de su celular. Ya, ingresemos en esta dirección. Si es que lo quieren hacer en la computadora, está bien. Solamente que necesito que al momento de ingresar tengan el Zoom, ¿cómo es? Porque voy a compartir la página. Ya, entonces necesitan ver lo que yo les voy a compartir para poder trabajar esta lección. Ya, díganme por favor si todos van ingresando. Les voy a dar una clave, ya, para que coloquen, luego de que ingresen en esta dirección, van a colocar la clave que les voy a dar, ¿ya? Tenemos que hacer ahora esta... Profe. Les pide un PIN, ¿verdad? Sí. Ya, denme un segundo que estoy ingresando. Se pone lento esto de aquí. Ahí está, ya está. Ya mismo, ya mismo. Hola. Ya, a ver, ingresamos con este PIN. Ya, les estoy poniendo en el chat nuevamente. Ya, ingresemos, por favor. Ya, vamos entrando. Tienen que entrar todos para poder iniciar, ¿ya? Joana, Paul, José, muy bien. César, Ronnie, Edgar, muchas gracias. ¿De qué se trata, profe? Ya, vamos a ir haciendo algunas preguntas y ustedes van respondiendo. Ya, pero necesito que estén todos dentro del juego. Gabor, muchas gracias. Sigamos. Me faltan todavía algunos.
Dominique, Profe, no sé si mi nombre ya asomó porque no me sale bien el yo, teléfono. Antonio, Mariana, tenemos que poner el nombre. Ya. Diana, Javier, Esteban, Nicole. ¿Ya? ¿Alguien falta de ingresar? Marta, ahí está, creo que estamos todos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Estamos todos, ¿ya? Entonces, yo doy comienzo a este momento y ustedes tienen que ir respondiendo cuál es la opción correcta de las preguntas que voy a hacer a continuación para validar los conocimientos que revisamos el día de hoy, ¿ya? Y con eso damos culminada la clase de hoy. ¿Qué va a pasar con esto? A mí los resultados de este test que yo les estoy haciendo van a bajar. Profe, no lo Yo les voy escuchamos a muy bajar en un bien. archivo de Excel y puedo subirles para que ustedes observen igual en la plataforma cuando quieran, ¿ya? Vamos a dar comienzo entonces. A ver. Tenemos que observar todos la pantalla, ¿no? Recuerden. ¿Ya? ¿Qué era alimentación? Recordemos entonces qué era alimentación. Todavía no se me carga a mí. Ya va cargando. Ahí está. ¿Cuál es el concepto de alimentación o qué incluye el proceso de alimentación? Tenemos tiempo. No sé. ¿Qué? Vamos con el próximo. Ve, Dianita. Primera respuesta. Muy bien, vamos obteniendo puntaje aquí, ¿ya? Vamos al próximo. Vamos con la próxima pregunta. Pregunta de verdadero y falso. Acuérdense, la nutrición es el proceso involuntario e inconsciente mediante el cual el cuerpo digiere, transforma, utiliza sustancias. ¿Esta pregunta es verdadera o es falsa? ¿Ya? Vamos a ir respondiendo. Es verdadera. Eso, ya, 13 personas. Sigamos, ya tenemos tiempo todavía y ya vamos 13. Muy bien. Vamos con la siguiente. Profe, no se carga, pero Profe, con los eso de... temas, sí. No sé qué. No se me cargó y se perdió el tiempo. No se me cargaba y se me fue el tiempo. La respuesta. Si es que, No se carga. si es que no responden todos, a mí no me pasa la próxima pregunta. Ya, entonces lo que tienen que hacer es responder dentro del tiempo. ¿Ok? Bueno, ya, vamos a hacer esto como juego, ya no se me preocupen mucho. Es que no se carga, profe. ¿Cómo respondemos? Tienen que elegir la respuesta correcta, nada más. A ver, aquí dice, de las siguientes listas, ¿cuáles son adecuados nutrientes? Grasas, almidones, vitaminas, aminoácidos, fibras solamente, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, sales y agua, ninguno son nutrientes importantes. Recuerden, ¿cuáles eran los nutrientes adecuados o los que habíamos analizado? ¿Cuáles eran considerados nutrientes? Eso, 11, 12, vamos. Ok.
César sigue en el podio, respondiendo rápido. Vamos a creo que es la cuarta pregunta. A ver, leamos la pregunta pronto. ¿Ya? ¿Estamos ahí? La ración es considerada la cantidad de producto que se toma de determinado alimento, ¿verdadero o falso? Ok, vamos a la última. Otra de verdadero y falso. ¿Las bebidas alcohólicas están consideradas dentro del grupo de alimentos? Dice la pregunta. No se carga. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Preguntas son, profe. Diana, respondido muy bien. Nicole, también. Y vamos a ver quién está primero. Ha respondido todas las preguntas. César, muy bien. De ahí el resto de calificaciones sale posterior, ya el orden en el que han ido respondiendo, y si es que han tenido aciertos o han tenido desaciertos, entonces les va a salir Profe. el reporte. Ya, yo ya les reporte. Profe, disculpe que le interrumpe. A mí no me sale, bueno, yo respondí una pregunta, solo una mal. Ya, ojo, no, que aquí estamos, a ver, se colocan quién ha respondido más rápido y quién ha respondido correctas las cinco preguntas, y del caso de Diana tenemos que respondido 4 de 5, pero es por el tiempo también que empleó para poder responder. Si ustedes vieron que teníamos un tiempo ahí, y quien responde más rápido y correcto, entonces obviamente tiene mejor respuesta. Si es que yo respondí 4 preguntas bien de 5, no quiere decir que no tenga buena calificación, sino que obviamente no estoy dentro de los 3 mejores solo por el tiempo, pero de ahí tengo mi calificación. Ya les voy a compartir esto en el CIF para que Ya, ustedes puedan gracias. ver. Creo que aquí la próxima me sale. ¿Esto tiene calificación, profe? La idea, bueno, en esta primera clase que hemos revisado no les voy a... Pero más adelante sí vamos a hacer test en el Kahoot y también en el CIF para que ustedes al final de cada clase pues puedan hacer su respuesta y retroalimentar sobre todo la información que vamos viendo, ¿ya? Vamos a ver aquí. Pero en este juego, profe, no sé cómo responder. Profe, ¿va a ser en este juego las lecciones? No, no todas, ¿ya? Es para que ustedes puedan también interactuar un poquito con el juego, nada más. De ahí no todas les voy a poner. Es más, cuando ya tengan test igual importantes, les voy a tomar esos, recuerden, en la clase del día miércoles que tenemos la práctica. ¿Ok? Es un poquito para que ustedes midan los conocimientos de la clase como tal. Y sobre todo para que hagan participación también dentro de la clase. ¿Ok?
El miércoles dijo que había prueba. No digo que el miércoles haya prueba. Ya. Digo que yo les notificaré cuando vayamos a tener pruebas, recuerden que yo les había dicho que las pruebas las vamos a hacer en la clase presencial, ¿ok? No las vamos, la mayoría no vamos a hacerlas, digamos, dentro en las online, o ustedes la van a hacer en otros horarios. No, vamos a tratar de que todas las pruebas más bien se hagan, ¿no es cierto?, de manera presencial, y así yo pueda incluso retroalimentar y podamos hacer el trabajo dentro de la clase presencial que tenemos, ¿ok? Estos son un poquito como para ir resumiendo lo que ustedes comprendieron de la clase del día de hoy. Sí, que espero que todos siempre estén atentos a lo que les pedía, ¿no? Porque ya depende de ustedes el que puedan ser parte de esta clase y comprender todo. Eso, muchachos, nada, entonces desearles que tengan un buen fin de semana. Nos vemos con ustedes la próxima semana. Revisen, por favor, las tareas que ya tienen pendientes para la próxima semana. Revisen los documentos que les he cargado. Tienen por ahí que responder el foro. Tienen también otro foro que responder sobre la alimentación. Vayan haciendo, ¿ok? Todas estas tienen aportes, eso sí. ¿Por qué? Porque se pueden validar como tareas internas o como tareas externas. Entonces, cada aporte que nosotros tenemos va a tener un valor dentro de las calificaciones, ¿ok? Ya, profe. ¿Ya? Profe, Diga, Martita. no. Profe, entonces tenemos dos tareas. Sí, Ese test que hay, del foro. el foro y responder estas preguntas que nos ha puesto en el sitio. Les pido, por favor, que me incluyan dentro del grupo. ¿No tienen mi número de teléfono? Sí, creo que tenían, ¿no? No. Ya, les voy a poner aquí la persona responsable del presidente de curso para que me incluya, ¿ya? Ya, listo, chicos. Les agradezco mucho, que tengan buen fin de semana. Nos vemos con ustedes el próximo día miércoles, ¿ya? Me despido. Gracias, profe. Chao, gracias a ustedes. Profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. 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 Sí, desde la clase. Tenemos oficina, pero vamos de cuando en cuando, no me estás ahí. Pues, el está medio malo. Diga,